KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 30 de diciembre, penúltimo día del año. Hoy sí hay lotería. Y recuerden, a partir de la otra semana no hay lotería. El próximo sorteo será el 20 de enero. Igual que casinos cerrados, ayer en un comunicado emitido por el Ministerio de Salud, en un día en el que volvimos a ver al presidente en el centro de acopio y dijo que las vacunas estarán en Panamá en un marco de 90 días. Bueno, un día también en el que CONEP, opuesto a estas medidas de nuevas restricciones, Suntrac volverá a las calles hoy y mañana, dijo su secretario general Saúl Méndez. Atención, porque del mundo de la moda se queda sin tal vez el gran inventor del prêt-à-porter, Pierre Cardin, Pietro Cardini, o sea, su real nombre era italiano, no francés, y que pues, ayer falleció a los 98 años. Un día también en el que, ayer fue un día realmente convulso, en el que, como les dije, tanto empresarios como trabajadores opuestos a lo que va a ser este encierro. Los trabajadores dicen que están de acuerdo en que haya esa cuarentena total, pero que irse con los bolsillos vacíos. El presidente ayer ordenó que se recargaran los bonos digitales en las cédulas correspondientes a las que iban del 4 al 9 de enero fueran recargadas ahora para que se vaya haciendo este supermercado. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Y cuáles van a ser las siguientes decisiones? Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV Canal 21. Bueno, estamos en el penúltimo día del año. Y un año complejo, lleno de muchas cosas, que va a ser recordado como uno de los años que más impacto ha causado, no solamente en nuestro país, yo digo que en el planeta Tierra. Pero el año termina regalándonos cosas hermosas. Otra vez una hermosa luna sobre la capital. Ahí esta ocasión nos dice Noemí que no la vio porque estaba trabajando, no tuvo la oportunidad de salir, pero dice que le llenaba su espíritu de que yo la hubiera visto y disfrutado. Muy bien. Estaba romántica. Milagro. Noemí hoy. Algunas cosas importantes ustedes recordar antes de que entremos al fondo del tema. Yo quisiera hablarle hoy de nuestro continente. Cuando usted se para en el mapa, o vea un mapa, o se mete en cualquiera de las redes sociales para examinar, centre la mirada hoy en América Latina. Y más que en América Latina, en América, nuestro continente continental e insular. Porque ahí empieza lo que va a ser ese gran debate de cuánto debe recibir cada americano de esa ayuda federal. Y por cierto, que mañana empieza la campaña política en Ecuador. Mire el continente y le voy a dar algunas pinceladas aquí entre Fernando y yo de lo que es el continente para que usted saque sus propias conclusiones y le añada a ese bosquejo que le vamos a dar del continente, de las cosas que están pasando con esta velocidad, para que usted tenga su propia idea y entonces tenga una mejor visión. Acuérdese que desde el punto de vista filosófico, para entender el comportamiento de los pueblos, uno tiene que tener el contexto general en que las cosas se desarrollan y el contexto particular, e ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Si usted parte del árbol, solamente no ve el bosque. Mire el bosque y después concéntrese en el árbol. Si usted mira el árbol, no mira el bosque, entonces se olvida que está viendo un bosque. Bien. Algunas cosas importantes. Antes de ir, voy a salir de COVID primero internacional, pero le doy algunas noticias en sentido positivo. Ayer el Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar y darle el visto bueno, la luz verde, a la vacuna AstraZeneca Oxford. ¿Se acuerda que ya era una de las estaba entre las segundas, pero hubo una serie de inconvenientes normales en estos procesos? Y ya el Reino Unido ha sacado un comunicado en la que esto se dice que ha autorizado la producción de la vacuna AstraZeneca Oxford, y la farmacéutica estatal china, la gran farmacéutica Sinopharm,
anunció que su vacuna tiene un nivel de efectividad del 79%. Había habido información de que era de 50 y algo. Esta información sale en las redes internacionales. Esta Sinopharm es una empresa estatal china de las grandes, del Estado de la República Popular China. También comenzó la vacunación en varios países de América Latina, en los Estados Unidos. La vacunación, fíjese que el problema no es nada más tener vacunas. Los Estados Unidos tienen una disponibilidad de 20 millones de vacunas ya, hoy. De eso ha distribuido en los estados un aproximado de 11 millones. Y de esos 11 millones solo ha vacunado hasta el día de hoy 2.1 millones. Esto tiene que ver mucho con la logística de vacunar. Sí. Es una gran ventaja que tiene la República de Panamá. Cuando el presidente Cortizo ayer dijo que en 90 días estaba la vacuna, es para la vacunación masiva. Probablemente nosotros tengamos vacunas aquí a fines de enero. Antes para vacunar a cierta gente. Él está hablando de la vacunación, digamos, masiva, en la que nosotros, según la información que disponemos, hemos comprado vacunas para el 80% de la población. Lo que significa que nosotros vamos a ser uno de los países, no es comenzar primero, es tener vacunas para poder tener un porcentaje importante de la población vacunada, para tener inmunidad de rebaño. Hay que tener 70% de la población afectada, y como estas vacunas normalmente están destinadas para las personas de 16, algunas y de 18 años hacia arriba, entonces nosotros tendríamos inmunidad de rebaño si tenemos vacuna, tenemos 2 millones y tantos de vacunas. ¿Okay? Creo que eso es la interpretación de la información que yo dispongo de este caso. Estas son las cosas. También quiero informarle, fíjese cómo son las cosas de la vida. Un joven político norteamericano de 41 años, que ganó las elecciones el 3 de noviembre de este año, Liu Lethoff, al Congreso, a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por el Partido Republicano, se anunció su muerte ayer por COVID. Contrajo el COVID y fue mortal. De 41 años, de una familia política, un muchacho conservador, pero con un gran potencial. Era de los Estados Unidos, un representante de lo que iba a tomar posesión el principio de este próximo año, que será la próxima semana. Bien. Dicho eso, vamos a ver las cifras globales del COVID para ver un repunte de lo que está pasando en nuestro continente. Bueno, mundo, 82.544.677, 1.806.137 fallecidos, 2.19% de tasa de letalidad y 22.816.186 casos activos. De esos 82 millones, ¿cuánto tienen los Estados Unidos en positivo? Bueno, los Estados Unidos, como hemos dicho, hoy amanece con 19.977.000. Casi 20 millones. 20 millones. Ayer, 195.998 casos y 3.321 fallecidos. Tiene 346.576 fallecidos, una tasa de letalidad de 1.73, 1.06 1060 fallecidos por millón de habitantes y 7.781.772 casos activos. Lo que equivale a decir 1.06 por 1.000 habitantes. Exacto. Una tasa que nos debe, para allá vamos nosotros, Sí, para la velocidad con que se está reproduciendo este virus. También es importante señalarle que en el mundo ya el cepa nueva del coronavirus que se detectó por primera vez en Inglaterra se encuentra ya detectada en Colorado, Estados Unidos. En Chile. Se encuentra también en Chile detectada. O sea, nuestro contingente técnico del Gorgas está trabajando en determinar si en Panamá está o no. Nosotros tenemos jóvenes especialistas en estructuras moleculares de virus, especialistas en virología, en infectología, que están trabajando arduamente para saber si nosotros tenemos esto aquí. Hay información que les permite a ellos tener la estructura molecular que están buscando. Entonces, estamos a la caza de ese nuevo adversario, que es un virus
que es el mismo virus con una capacidad de reproducción más rápida, según las informaciones que nos están llegando en el mundo científico. También en nuestro país, en nuestro continente, los países grandes, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, México, Chile, se ven duramente afectados, no solamente por el efecto del COVID-19 en cuanto a los niveles de infectación y de mortalidad, sino también los efectos directos que ellos han tenido en una América Latina que en términos generales tiene un crecimiento negativo del más alto de su historia reciente, a la mayor velocidad que no hubiéramos podido imaginar. No olvidemos el caso ecuatoriano. Y yo lo digo Ecuador, ¿por qué? Bueno, además que va a ir a elecciones, no olvidemos que Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur. Es decir, y tener COVID, campaña política en un lugar donde mucha gente está en el mismo sitio, es un cóctel listo para servirse. Bien. Quisiera darle un repaso rápidamente a nuestro continente. Voy a saltarle de los países para que usted tenga en la mente algunas cosas que están ocurriendo. La madrugada de hoy, miércoles, la Argentina, el Senado argentino aprobó una ley que permite y legaliza el aborto hasta la semana número 14, por bajo cualquier circunstancia. O sea, puede ser que la mujer decida abortar porque no quiere tener ese hijo, lo puede hacer antes de la semana 14, sin tener que presentar ningún otro recurso que no sea que no lo quiere. Y tengo entendido que desde los 16 años. Sí, pero solo hasta la semana 14. Este es de los pocos países de nuestro continente que ha aprobado esta medida polémica. En algunas áreas, ya Cuba lo tenía, en Nicaragua, México. Hay países nuestros que lo tienen. Esto provocó eso que usted está viendo en la pantalla. El sector feminista salió a las calles, el sector católico más conservador, que no está de acuerdo con la medida, perdió esta batalla legal porque ya aprobado por el Senado y ya aprobado anteriormente por la Cámara Baja, es seguro que el presidente la va a sancionar porque él es partidario de esta legislación. De manera que, pero esa Argentina, que hoy celebra en las calles un avance en esta materia para los sectores feministas pro aborto, se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia. No solamente en el plano del COVID, que ya comienza la vacunación con la vacuna rusa, el Sputnik 5, perdón. Argentina se encuentra sumida en una profunda crisis de endeudamiento que dejó arrastrado y que agravó Macri con aquel famoso 54.000 millones que perdió el Fondo Monetario, y se encuentra en uno de los momentos más débiles de su estructura económica, con un amplio aumento de la pobreza extrema y el desempleo. Pero con un gobierno que tiene mayor capacidad política para manejarse con las grandes masas y que ha logrado Fernández una coalición más allá de una de las cuantas fracciones tenga el peronismo. Porque nadie te asegura cuántas fracciones tiene el peronismo. Sí, nadie está seguro. Nadie está el peronismo seguro. es algo el peronismo actual es algo tan contra natura que es un partido de izquierda. Cuando Perón, bueno, aquel discurso del 1 de mayo del 74, cuando dijo que tiene que ser un imberbe el que crea que yo voy a hacerme comunista o socialista. El peronismo es un avance del Perón de derecha. Sí. Y resume, ¿no?, la sumatoria de fuerzas dentro del interno de Argentina, que han logrado hoy amalgamarse bajo la conducción de un hábil dirigente político y economista, Fernández, que no es, hablo de Fernández, Alberto Fernández, el actual presidente, pero sin embargo vive una profunda crisis y se va a mantener el año 21 en una situación compleja. Si usted se mueve de ese país y se va a Ecuador, en donde el 7 de febrero habrá elecciones y ya arranca el proceso electoral, ese es un país golpeado por la pandemia, golpeado por uno de los gobiernos más ineptos de la historia de Ecuador, con Lenín Moreno, que ha hecho de todo para destruir la endeble estructura de ese país,
y que va a elecciones polarizadas en dos fuerzas. Esta es una elección que se está definiendo hoy, si fueran las elecciones entre Noboa y Correa. Aunque Noboa sí corre, Correa no, es el grupo que encabeza Correa. Todavía no se sabe si Noboa correrá. Porque hay un tecnicismo que debe todavía fallar por haber entrado. La discusión política gira en torno a esos dos hombres. Y la campaña electoral es una expresión del nivel de deterioro en la que ha caído la estructura política ecuatoriana. No le voy a mencionar ninguna de las palabras que se está utilizando en la campaña y de los eslóganes que usted ve en las calles. Fernando, usted se lo ha visto. Sí. Eso no se puede decir en la televisión. Porque sería una falta de respeto a la audiencia decir esas cosas. Pero si usted quiere seguir de cerca hasta dónde puede llegar debajo esta estructura de ataques y de descalificaciones, Ecuador es un buen laboratorio para mirarlo y vamos a tenerlo tan pronto como el febrero 7, elecciones. En primera vuelta. En primera vuelta, si nadie obtiene más del 50%, y tendremos allí, no recuerdo si es 50%, un porcentaje. Yo creo que es como en Bolivia. Si nadie obtiene la mayoría establecida en la ley, para hacerlo general y no específico. Preste la atención al desarrollo de ese país, porque ese país tiene relaciones muy fuertes con nosotros. Parte del banano y de las ventas de Ecuador pasan por el canal de Panamá. Ecuador, igual que Chile, son uno de los principales usuarios de América Latina del canal de Panamá para pasar de la costa oeste a la costa este de los Estados Unidos y hacia el Caribe. Ecuador es un usuario importante. Ahora muévase hacia Chile. En Chile están pasando, este año fue un año de protestas gigantescas. Se cumplió un año de las protestas del 18, ¿recuerda, Fernando? En noviembre se cumplió un año. Se aprobó una ley para una reforma constitucional cuyos miembros deberán ser escogidos en abril y cuyas decisiones deben estar listas en septiembre. O sea, debe haber un referendo para aprobar lo que se reforme la Constitución. Y donde el gobierno de Piñera ha caído al más bajo nivel de aceptación, casi prácticamente cuando Delta X se aproxima a cero. La aprobación de este caballero presidente. Y que además ha ocurrido un fenómeno importante para prestarle atención a Chile. La penetración del crimen organizado dentro de las estructuras militares hacia los carabineros y el ejército. Ha sido terrible, lo que ha generado una explosión de asesinatos en Santiago y en los barrios marginales, entre bandas que se disputan el poder, armados por el tráfico que legaliza, entre comillas, miembros destacados del ejército y de los carabineros, que le otorga esas armas al crimen organizado, la facción que lo financie o no. Usted nunca se hubiera podido imaginar esto en ese Chile. Bueno, es que no olvidemos los días antes de la caída de Allende. Se los recomiendo porque hay varios vídeos sobre esto en YouTube. Y vean que era una situación igual de caótica que esta. Es decir, el ejército haciendo movilizaciones sociales, paralizaciones, era un ambiente igual de cargado que este. Pero con la única diferencia es que ese ejército no estaba entregado ni conspiraba con el crimen organizado. Era una cooperación de carácter político ideológico. Esto se trata de la penetración del crimen organizado en la estructura de poder que tiene el efecto dañino de lo que ha hecho el crimen organizado al penetrar en las estructuras, por ejemplo, en México, donde existen dos gobiernos paralelos claramente identificados. El gobierno formal, que es el presidente López Obrador, y el gobierno que manda en áreas en donde son prácticamente la autoridad, que es el crimen organizado, particularmente el tráfico de personas y el tráfico de drogas. En Chile, la situación es compleja y entra un año en la que Chile, junto con nosotros, ¿recuerdan? En el 18 y 19, cuando arrancamos el 20 arrancamos esta situación de este año, éramos los dos países con los mejores macroindicadores e indicadores sociales en distribución del per cápita, el ingreso per cápita y el ingreso nacional y las tendencias de crecimiento. Nosotros marcábamos y ya habíamos superado a Chile. Bueno, Chile en este momento es una situación de política seria, de economía seria. Si usted se mueve a Perú, sí. El Senado de Perú anteayer rechazó la ley agraria
Solo 14 senadores votaron a favor de esa ley agraria que quedó derrotada, presentada por el nuevo y tercer presidente de este periodo, que ya a veces uno ni se acuerda de los nombres de estos presidentes. Y en este sentido, a pesar del potencial, la clase trabajadora agrícola de Perú, que es la más explotada, que es la más socialmente despreciada por la oligarquía peruana, se encuentra en estado de movilización permanente. Sí. Y Perú pasa por la potencialidad de ser un país con alto nivel de crecimiento por su El de más crecimiento. Podría de ser. Podría ser. pero en medio de una de las más profundas crisis políticas de su historia y sin alternativas reales, porque lo que viene podría ser o del mismo lugar donde viene toda esta destrucción o una cosa nueva de un iluminado. Preste la atención entonces a Perú. Si usted se mueve a Colombia, la situación de Colombia, sumida en una tremenda crisis económica, social, una pésima distribución de la riqueza, unos asesinatos en series, masacres. De líderes sociales. De líderes sociales, con una clase política que ignora lo que está ocurriendo en su país, más preocupada por el vecino de Venezuela que los problemas internos de ellos, y únale a ello lo que representa para Colombia la existencia ineficiente de un gobierno como el del señor Maduro, ajeno a toda capacidad de poder desarrollar ese país, atrapado en una estructura malsana y penetrada por toda clase de estructuras ilegales. Ya usted tiene dos países que colindan con nosotros, perdón, Colombia que colinda con nosotros y dos países hermanos como Venezuela, sumidos en una crisis profunda. Sin hablar de entonces de Brasil, en donde tiene un presidente que este año se ha distinguido por decir cualquier cantidad de barbaridades, cualquiera. Y un país que tiene toda la potencialidad, pero no tiene dirigencia, y que se ha quedado prácticamente atrapado en la lucha que un juez inició junto a los medios de comunicación para destruir la estructura económica y empresarial de ese país. La consecuencia fue un Bolsonaro, un señor Moro, que llegó a ser ministro y ya fue votado de allí, porque como juez fue un fracaso y como político nada más que duró un año. Sí. ¿Ya usted había hablado de su amigo Moro? Nada. Borrado del mapa. Si usted se mueve hacia Centroamérica, la situación de Costa Rica es muy grave en todo sentido. El presidente Alvarado no ha podido buscarle una solución al problema fiscal de su país. Llegó a acuerdos financieros con el fondo que ha sido rechazado y no sabemos dónde están. Y hay un entrampamiento en ese país. En Nicaragua, ni qué hablar. Sí. El señor Ortega ha superado con creces a Somoza. Parece increíble lo que le estoy diciendo. Ha superado con creces a Somoza en la concentración de la riqueza en sus manos. Ellos son multimillonarios. Y ha pasado una nueva ley electoral. Todo aquel que haya participado en protestas, si es considerado un traidor a la patria, entonces no puede correr, pues. Y Guatemala, en la que el movimiento social ha ganado un espacio gigantesco, sobre todo los indígenas, que exigen un Estado multinacional indígena. Honduras, plurinacional, y Honduras quebrado frente a un ejército corrompido por el crimen organizado. Y tenés en El Salvador a un iluminado que tiene una sola verdad, la que él dice. Pero la verdad de Salvador es que la pobreza sigue igual, el crimen organizado sigue igual. Ahí no ha habido ningún cambio estructural de absolutamente nada. Se mueve hacia México. Y López Obrador, a pesar de tener un índice de aceptación bien alto, ¿no?, la realidad económica y social de México es espantosa. Es que hay que ver entonces qué hay en la banca. Y usted se mueve hacia los Estados Unidos, que hace un año de los más frenéticos de los Estados Unidos, hemos hablado tanto sobre ello. Los Estados Unidos se ha quedado sin presidente. Tenemos un presidente en ausencia en los Estados Unidos en medio de la crisis de salud pública más grande de la historia, que ha matado más norteamericanos. Ayer
murieron más norteamericanos que en los atentados del 11 de septiembre, ayer. Ayer solamente. Nada más para dar un solo día. Diciembre ha sido uno de los meses terroríficos de Estados Unidos, que ha aislado a los Estados Unidos Trump de Europa, del escenario mundial, y ha sembrado el querer acuerdos unilaterales y el castigo como elemento, ¿no?, de soborno para obligarlo a los países a tomar decisiones. Entonces, esto ha puesto una nueva situación en los Estados Unidos. Preste la atención a lo que viene arrancando enero, en las confrontaciones finales de la salida de la presidencia de Trump. Pero preste la atención a la entrada de Biden con un gobierno con un nivel de representación étnica, social, técnica, completamente diferente, con una agenda completamente diferente, pero con un país tremendamente enredado, complicado, polarizado y además producto de la mentira, ha quedado atrapado en una especie de callejón salida. Y mire Canadá, que prácticamente no existe en nuestro continente. Ante ese panorama complicado, nosotros tenemos que mirarnos ahora en el panorama de la región y el panorama insular de nosotros. Fíjese que contrario al continental, tiene visos de mejores cosas. Sí. El Caribe nuestro tiene mayor perspectiva, incluyendo la República Dominicana, Sí. y las islas del Caribe, ¿no? Barbados, todo el Caribe tiene mejores perspectivas, salvo Cuba, que tiene un modelo que no va ni para atrás ni para adelante, sino para ahí mismo. Y cuando usted no se mueve en un sentido, usted se estanca. Entonces, esta situación hace que Panamá, y termino esta fase, si en un momento de la historia nacional las relaciones internacionales jugaron un papel de vital importancia, hoy, con la situación del continente que le he dado unas pinceladas, y la del mundo en general y de las potencias generales que les hablaba en estos días, este es el momento en donde es necesario concertar el conocimiento de todos los panameños y panameñas para la definición de una política exterior agresiva, que refleje nuestros intereses, que permita ampliar los niveles de participación y ubicar a Panamá en el papel geopolítico que el mundo le ha asignado y que nosotros nos ganamos en una lucha histórica al recuperar el canal para nuestras manos, pero que nosotros no estamos aprovechando en forma correcta. A la vuelta le quiero hablar sobre nuestra situación local y mañana le voy a hablar sobre cómo debiéramos nosotros en Panamá, al arrancar este año, tener algunas perspectivas diferentes para abordar no solamente el problema interno, porque no puede haber política exterior si no hay una clara política interna. Así es.